Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Ventana Cultural. Rosa Nogales Zamora es nuestra invitada esta semana. Ella es la autora del libro Tres Palabras. Viene a hablarnos de este libro y de más cositas que ha hecho aquí en nuestro municipio. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Ha vuelto a tu casa de nuevo, ¿no? Bueno, pues sí, también la considero un poco mi casa. Sí, claro, autora del libro Tres Palabras. Y viene a hablarnos de ello y de más cositas. Aparte que no es escritora, también te da la pintura, el teatro, guionista, un poco también, de todo, ¿no? Un poquito de todo. La pintura y la escritura siempre han ido de la mano en mi vida, desde pequeñita. ¿Van unidas? Van unidas. Desde pequeña bueno, vamos a hablar. Escribía cuentos y lo ilustraba, o sea que... Y no he parado desde entonces. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta historia, cómo comenzó. Bueno, ¿cuándo descubriste que te gusta esta pasión por escribir, por la escritura? Pues como te he comentado, desde muy pequeña me entretenía muchísimo, más que salir a jugar a la calle, que a veces mi madre me tenía que decir, venga, sal a jugar, yo estaba siempre dibujando, y escribiendo también mis propios cuentos que ilustraba, y lo dibujaba todo. Luego ya, cuando acabé el bachillerato, pues pasé a la escuela de arte y allí ya cursé estudios de dibujo artístico, también hice decoración, ilustración y bueno, me han acompañado esa faceta a lo largo de mi vida y me siguen acompañando. ¿Pero qué es lo que escribías? ¿Situaciones que veía al lado? ¿Poesía? ¿Qué género escribías? De pequeña eran los cuentecillos, luego ya tengo muchísimo escrito, tengo muchos relatos y también poemas, lo que pasa es que están inéditos, hasta ahora no me había lanzado. No ha salido a la luz. Claro, no ha salido a la luz. Y hasta que me decidí pues a publicar la primera novela, que ya la llevaba gestando durante un tiempo y digo, mira, ya ahora es el momento de lanzarme y publicarla y tomármelo mucho más en serio, porque siempre he priorizado también a lo largo de mi vida pues los trabajos, la familia, total, siempre lo tenía un poquito ahí, pero bueno, ahora sí últimamente me dedico más a las letras últimamente. ¿Pero qué es lo que te inspiró a escribir Tres Palabras? Pues vamos a ver, me inspiró mucho el lugar donde se desarrolla, que es una aldea pequeñita, real, porque es una obra de ficción contemporánea, la novela, pero lo único que tiene de verdad es el escenario donde se desarrolla, que es un pueblito pequeño que se llama Fontanar, es una pedanía de Pozalcón de la provincia de Jaén, está por la zona de la Sierra de Cazorla, situada al sur, y yo llegué allí hace más de 20 años, un poquito por casualidad, durante unas pequeñas vacaciones. Pues el propietario del hotel donde estábamos alojados, mi marido y yo, nos enseñó casas cuevas que había en una aldea. ¿No las conocéis las casas cuevas? No, pues os las voy a enseñar y tal. Se dedicaba a venderlas, también era un poco su forma de negociarlas. Y cuando entré a esa aldea Fontanar, pues tuve la sensación de que ya había estado allí. Fue un impacto. Fue un impacto bastante mágico, bastante misterioso. Y cuando me enseñó la primera casa cueva me ocurrió lo mismo. Yo le decía a mi marido, ya hemos estado aquí, yo ya esto lo conozco. ¿Es como un déjà vu? Como un déjà vu, exactamente, un sueño, un déjà vu, una cosa parecida. Y bueno, al final nos volvimos a Málaga con la casa cueva comprada, o sea, de la noche a la mañana. Fue una locura, ¿no? El hombre triunfó. Sí, pero bueno, no me he arrepentido para nada, porque en esa aldea hemos llevado a cabo muchísimas actividades culturales en estos 20 y tantos años y hemos conocido a muchas personas interesantes y bueno, todo eso también ha hecho que el escenario tenía que ser Fontanar y la historia tenía que desarrollarse allí, aunque es ficción, pero hay mucha parte de verdad y en las que me he inspirado también en hechos reales. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tu novela en particular? Bueno, mi novela se transmite bastante mensaje, es una novela que tiene mucha verdad, es una novela de sentimiento y la verdad, la esperanza, el perdón sobrevuela muchísimo en la historia de Tres Palabras, el perdón en todas sus dimensiones, desde el que sabe perdonar al que no es capaz de hacerlo y bueno, hasta el que le cuesta, ¿no? Y duda poder perdonar. El perdón es muy liberador porque nos libera del rencor, pero yo diría que sobre todas las cosas está el amor,
el amor en general, el amor a los animales, a la naturaleza, a la familia, a uno mismo, a los amigos, a uno mismo y en definitiva el amor en mayúscula a la vida. A la vida y a la naturaleza. Sí. ¿Hay alguna historia que es tuya y la reflejas en la novela? Bueno, claro, parte de mí está en los personajes de Tres Palabras, porque quien me conoce y la ha leído me reconoce en ella, es el alter ego también del escritor, de la escritora, ¿no? El tener un trocito de mí en alguno de los personajes. Y bueno, pues sí, porque hay algunas situaciones, por ejemplo, la novela comienza el primer capítulo con un parto de una de las protagonistas, que es la abuela, el parto que ella vive en un cortijo muy aislado y lo vive en soledad, o sea, imagínate un parto estando sola, sin claro, nadie que hablando de la aldea donde está claro, más inspirada. Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo también tuve ahí para construir ese primer capítulo que, digamos que retrotraerme a mi primer parto y acordarme cómo eso fue. Revivirlo. Claro, me lo hizo revivir y eso me ayudó también. Me ha ayudado muchísimo también pues la documentación que he tenido con los vecinos de la aldea, ¿no? Que ellos me han contado pues cómo era la vida de los años 50-60, que es una parte de la trama se desarrolla en esa época. Y entonces pues cómo eran las costumbres, cómo la gastronomía también está muy presente. También hay una parte importante en la novela, aparte de las tradiciones, la gastronomía y todo eso, que es la emigración. El fenómeno de la emigración durante las finales de los años 50 en todos los pueblos de Andalucía prácticamente. Allí también, allí hubo una emigración bastante fuerte cuando se quedaban los pueblos prácticamente vacíos, solo con los abuelos y los nietos, ¿no? Pues allí hay una calle principal que se llama Avenida de Pozo Alcón, pero yo le llamo la Avenida de Suiza, porque la mayoría ha ido a Alemania o a Suiza. Claro, las casas que se hacían cuando volvían con los dineros que habían ahorrado allí en Suiza, pues están prácticamente todas hechas en esa avenida. Son unas casas grandes, unas casas al estilo de Suiza, con el jardín delante, y yo le llamo Avenida de Suiza. Prácticamente todos son emigrantes ya, vamos, emigrantes los que quedan, que ya hay una población bastante envejecida en la aldea, pero yo creo que se resiste Fontanar todavía a ser un pueblo de la España vaciada, está un poquito luchando por eso. Nosotros también pues ayudamos en aquella época, en los primeros años que estuvimos allí, a dinamizar culturalmente el pueblo y bueno, ya te digo, hicimos muchísimas actividades culturales. También una de ellas fue un concurso literario internacional en el que conocía muchísimos escritores que vinieron a la entrega de premios y hacíamos una velada literaria allí en las calles de la aldea. Y bueno, pues estos escritores también me animaron muchísimo a que yo diera el paso también para publicar, pues tenía mucho guardado pero poco publicado. Una novela inspirada en Fontana que también sí, quizás es un homenaje a esta aldea, ¿no? Pues de algún modo sí, es un homenaje a todos los años que hemos vivido allí y que seguimos viviendo, o sea que todavía tenemos la casa cueva allí, ya no organizamos tanto actividades culturales como antes, ya nos han tomado el relevo algunas otras personas. Yo también allí estuve impartiendo clases en el ayuntamiento de artes plásticas y construcción de marionetas, y como hemos hablado antes, pero bueno, me tuve que venir a Málaga ya por motivos laborales y ya dejamos un poco aparcado todos esos proyectos que teníamos. En el año 2012, precisamente por toda esa cantidad de actividades y dinamización cultural del pueblo, nos concedieron el premio Emprendedores Culturales, de allí nos concedió Cadena Dial. Y bueno, pues todo eso, han sido muchas vivencias y muchas experiencias inolvidables. Y muchas satisfacciones. Muchas también, satisfacciones, ¿no? Allí todavía se sigue organizando cada año Nacimiento Viviente, que es una gran obra de teatro en la que participan más de 200 actores, que son de allí del pueblo y de los pueblos cercanos, y que bueno, atrae a más de 2000 espectadores cada año. Se hace antes de Navidad, la semana antes de Navidad. Esta obra la llevó a cabo mi marido, fue el creador de la obra y la dirección, y yo también le ayudé
uno de los proyectos más grandes que realizamos allí también. Vamos a seguir hablando de Tres palabras. ¿A quién va dirigida la novela Tres palabras? ¿Qué público puede leerla? Puede leerla cualquier público, desde el público juvenil y adulto, o sea, es una novela que se puede leer fácilmente. Una novela en la que transitan muchísimas mujeres, o sea, pero no tiene por qué ser una novela feminista, sí que aparecen muchas mujeres, porque yo he querido también incidir en la vida de la mujer rural, sobre todo la de los años 50-60, bueno, también la de ahora, que estaban sometidas a unos roles que la mantenían muy sujeta pues a lo que era la crianza de los abandonada, ¿no? La crianza de los hijos, de la casa, el patriarcado que se imponía en aquella época. Entonces sí he querido pues darle voz a estas mujeres a mujeres rurales, a la mujer que vive en el ambiente rural, cómo trabaja, porque no solo se dedica muchas de ellas a su casa, a criar a su familia, sino que también trabaja con el marido a la par en el campo. Entonces, bueno, eso está muy presente. Los personajes, sobre todo la trama que se desarrolla en los años 50-60, pues eso está muy, muy presente, el rol de la vida rural, de la mujer rural. En el interior bueno, aquí en el interior no, que veo yo en la portada. La portada y al final hay dos ilustraciones mías. Sí. Lo que estaba viendo yo en el tráiler, que había sí que aparecían herramientas, objetos que reflejaban reflejan el contenido de alguna, sí, porque una de las protagonistas, bueno, realmente la sinopsis es que vamos a poner que hay dos protagonistas, abuela y nieta, ¿no? Las dos se llaman igual y además son físicamente parecidas. Entonces la abuela, pues por una... ¿Pero son verdaderas? No, todo es ficticio. Ficción, vale. Todo es ficción. Es ficción, pero mira, Sumaya, yo me inspirada en lo que te contaron. Me inspiré en tres hechos muy significativos en mi vida, en la vida de mi madre también. Y es que cuando yo comencé a construir esta historia, pues salía muchísimo en televisión la noticia de personas que buscaban a su madre porque habían sido niños robados. Hubo un tiempo que, no sé si recordará, y esto sucedía en un pueblo de Cádiz, que era la Línea de la Concepción. Estas personas buscaban porque decían que en una época, años 70, entre los 70 y los 80, en fin, que me impactó bastante porque una de las personas que estaban implicadas pues era el ginecólogo que a mí me había atendido durante los 3 partos de mis 3 hijos. Cuando yo vivía allí, durante 8 años viví en la Línea de la Concepción y dije, madre mía, me sorprendió muchísimo, me impactó. Y esto también me trajo a la memoria una historia que contaba mi madre, siempre nos contó y se la llevó ella a la otra vida. Y es que su segunda hija le dijeron que había nacido muerta, pero ella nos decía que siempre tenía la sensación de que no es así. De que no, porque la oía llorar, la oyó llorar durante mucho tiempo. Y a mi padre se la dieron en una cajita, metida en una cajita pequeña precintada, y mi padre decía, aquello parecía que estaba vacío, no pesaba nada. Entonces fue una historia que mi madre siempre la tuvo dentro. A la niña pues la enterraron en una fosa común y allí acabó la historia. Pero imagínate, se coincidieron esas dos, eso que me venía a la memoria, más esto, más lo que yo hablaba con los vecinos, sobre todo con una vecina muy peculiar que era la tía Flora, una señora muy mayor, que yo creo que todos los pueblos tienen estos personajes mayores que nos cuentan su historia y su vida en un momento, ¿no? Y hay que pararse a escucharlo con tranquilidad porque se aprende muchísimo. Y la tía Flora me contaba que ella había vivido en un cortijo muy aislado, había tenido allí 6 hijos, lo había criado, y que las cortijadas cercanas, pues algunas de las mujeres de los cortijos cercanos habían parido solas. Y aquello también me produjo, no sé, una sensación de un impacto de decir, madre mía, dar a luz en soledad debe ser muy, muy fuerte. Y con todo eso, así arranca la historia. Luego hay mucho de intriga, de misterio, hay un misterio principal,
que son 3 palabras que están escritas con sangre en una sábana. Ese es el misterio que tiene que digamos, descubrir la protagonista, y a partir de ahí pues va recorriendo un camino en el que no solo se está encontrando también a ella misma, sino que se reencuentra al volver a su pueblo pues con los amigos de la infancia, con los vecinos. También descubre una parte de su familia que desconocía, y también se reencuentra con su primer amor, su amor adolescente. Aquí hay 2 historias de amor muy potentes, la de los abuelos y la de la nieta. ¿Qué más te gusta de 3 palabras? Pues bueno, me gusta la historia en sí porque la he escrito yo, sí. Y claro, pero alguna parte más especial, ¿no? Sí, puede que haya alguna parte, la primera parte, o sea, la parte de la vida de los abuelos en ese lugar tan recóndito y tan apartado que era el Cortijo, llamado Cortijo Chico, pues la vida que ellos tenían dentro de ese cortijo. Me he servido mucho también de mi faceta como dibujante, como ilustradora, para mostrar los rincones de donde se desarrolla también la historia. Por ejemplo, para ese Cortijo Chico, para yo imaginarme cómo era, hice un plano y lo amueblé, porque quería saber cómo se movían estos 2 personajes que tanto se amaban, Tomás y Marga, cómo se movían dentro de ese espacio, dentro de esa casa, ¿no? Donde estaba la cocina, donde estaba el comedor. Con la imaginación. Jugué con la imaginación y la imagen a la vez. Eso me ocurre mucho a la hora de escribir, porque como también pinto, pues los personajes, más que los personajes, los paisajes, ¿no? Pues los describo como si los estuviera pintando. Estamos viendo los paisajes, y tanto los paisajes como la portada son también obras tuyas, ¿no? Bueno, no, los paisajes que aparecen aquí... Aquí lo tenemos, aquí. Sí, la portada, aquí. Son fotografías de allí de la zona. Son fotos de Fontanar, que he querido acompañarla, con eso sería la loma, lo que aparece ahora. He querido acompañarla pues con frases que he sacado del mismo relato. Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro, Rosa? Pues el libro está en Amazon. Aquí tienes la cámara, vale, puedes decir dónde lo podéis adquirir en Amazon, también en la página web Libros CC. También se puede pedir bajo demanda en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro, y bueno, también me lo podéis pedir a mí directamente a través de mi correo electrónico, que es nogalbo@hotmail.com, y os puedo mandar la novela firmada y con un regalito personal para quien lo quiera. Queda claro. Ahora sí, escritora, pintora, pero también te gusta otra parte que es el teatro. Muchísimo. Siempre me ha gustado el teatro, y bueno, pues también el teatro, yo he participado mucho en el tema del teatro con mi marido, porque él es jubilado, maestro, y siempre durante todo el tiempo de su docencia él también se ha dedicado mucho al teatro infantil, y yo le he ayudado en todo momento. Entonces también me he sentido muy involucrada en esa faceta del teatro. Luego tuve la gran suerte de que en Málaga pues entré en la escuela de marionetas de Ángel Calvente, que es un maestro de la marioneta maravilloso, que él es el director de la compañía de teatro El Espejo Negro, no sé si lo conoceréis, seguramente que ha venido por aquí también por Alaurín en algún momento con su compañía. El caso es que estuve aprendiendo con él en su escuela de marionetas, porque una vez vi una obra suya y me fascinó tanto que yo dije, esto quiero hacerlo, quiero aprender, ¿no? Y un día que lo encontré en la puerta de un teatro, creo que fue así, lo abordé y le dije, quiero aprender lo que usted hace. Y me dijo, mándame el currículum, que ahora abro la escuela de marionetas, y así fue, así entré, aprendí, y luego bueno, todos esos conocimientos que aprendí son los que yo luego he impartido en las clases, ¿no? Que he impartido en Jaén, y cuando acabé esos cursos que di allí, pues creamos una compañía de teatro senior, porque éramos todos ya algunos jubilados, pero de 50 para arriba, vaya. Alrededor, ¿Jóvenes? Sí, había algún que otro jubilado ya, alrededor de 15 miembros,
Y bueno, recorrimos todos los, una compañía amateur, y recorrimos pues todos los pueblos de allí, de Jaén, de Granada, en Málaga también vinimos aquí con esa compañía. ¿Qué desafío encontraste con la compañía? Con la compañía, pues escribí las obras que representamos, las tres, creo que fueron 3 obras que fuimos representando con la compañía. Y bueno, sí es un reto, porque escribir guiones de teatro, y sobre todo guiones de obras de teatro para marionetas, pues es un reto. También te ayuda, porque la marioneta es como que hablamos a través de ella y nos atrevemos a decir más cosas, porque no es directamente el actor el que está diciéndolo, sino que es la marioneta. Parece como que hay lo ahí, representa. Claro, claro. Pero bueno, el reto también de dirigir a 15 personas que tienen que manejar las marionetas de determinada manera, y bueno, y hacer las cosas bien y decentemente para que, bueno, para que el público disfrute. Tienes una estrecha relación con nuestro municipio. De hecho, Sí. hemos visto obras tuyas, sobre todo por las fechas navideñas. Sí, sí, porque he participado, sobre todo he colaborado con el grupo de Raíces y Horizonte, que mi hermana es directora, no sé si directora o presidenta. La presidenta, sí, la presidenta, Carmen Nogales. Carmen Nogales. Entonces, bueno, pues siempre que ella me lo ha pedido, que me lo ha pedido el grupo, pues hemos digamos que adaptado algunas obras. Primero se hicieron obras de teatro sin marionetas, los primeros años. Recuerdo que fue el baúl, el este mágico, ahora no me acuerdo muy bien, era algo mágico, pues hace ya años de esto. Y luego el buzón de los sueños también, otro año. Total, que han sido 2 o 3 obras de teatro. Y luego intervenciones con marionetas, pues siempre dentro de estas actuaciones que hacen ellos en Navidad, teatro de Navidad o teatro navideño que le llaman. Bueno, pues dentro de eso hemos adaptado también las intervenciones con marionetas. Y en el año 2016, creo que fue, o 16 o 17, pues vinimos la compañía completa de teatro Marioneteando Ando, hicimos una obra completa con ellos, y en las que ellos intervenían bailando y cantando, y a la vez también las marionetas. Y estuvo muy bien. ¿Qué público crees que se siente más atraído por la obra de marioneta? La obra marioneta, las marionetas de Marioneteando Ando son marionetas más bien para adultos, porque las obras que se han hecho van dirigidas más a adultos. Pero también hemos hecho obras infantiles, o sea que bueno, cualquier público puede disfrutar con el teatro de marionetas, la verdad es que sí. Bueno, ¿dónde te sientas más cómoda, sinceramente? Porque ¿escribes novela o escribes guiones para obras de teatro? Bueno, ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Una novela es una estructura muchísimo más elaborada, que te lleva mucho tiempo, te absorbe mucho y te tienes que dedicar plenamente, tienes que estar muy atenta también a cuando llega la inspiración, que puede llegar en cualquier momento, en un paisaje que estés viendo, en una conversación con alguien, en una película que veas, entonces tienes que estar muy atenta, aunque tienes que tener también el argumento en tu cabeza, pero bueno, hay que ir el momento también, buscar el momento ideal, buscar el momento y tal. El tema de los guiones de teatro es mucho más divertido, aunque para mí escribir 3 palabras no me ha costado, o sea, para mí ha sido muy satisfactorio. Yo he disfrutado mucho escribiéndolo, pero bueno, el tema de los guiones y más las obras de teatro que he escrito, pues todas son humorísticas, entonces pues claro, me he divertido mucho más. ¿Cuánto tiempo entonces te llevó 3 palabras la novela? Pues 3 palabras me ha llevado más tiempo del que yo hubiera querido, porque he tenido algunos parones. Entonces al principio ha sido un poco caótico, porque empecé a escribirlo, pero lo tuve que dejar por temas laborales, volví a retomarlo, hasta que llegó un momento que dije no se puede escribir así, me tengo que centrar más, y a partir de ahora me lo voy a tomar muy en serio, y bueno, así fue. Y entonces en 3 o 4 meses acabé de... Rosa, te veo que tienes ahí señalado alguna página, y yo creo que te gustaría leernos algo así breve. Venga, adelante. Vale.
Pues, bueno, os puedo leer dos cositas muy cortitas que son... he hablado antes del amor romántico, de las dos partes de... El amor romántico, digamos, de los abuelos, a ver, página 76. Abuela y nieta, ¿no? De abuelo y abuela, ¿vale? Muy cortito, vamos a ver, aquí. Cuando vivían en el cortijo que he comentado. Es difícil imaginar un amor tan grande como el de Marga y Tomás. Los primeros meses en Cortijo Chico fueron intensos, sin horas que medir, sin tiempo, sintiéndose libres y privilegiados por poseer esa libertad, dejándose llevar por el puro deseo de amarse y de vivir. Y os voy a leer también cómo describía o cómo recordaba la nieta Marga, la otra protagonista, cómo era su amor de adolescente cuando vuelve al pueblo y se encuentra con ese amor también, que lo tengo que tener, a ver, página 93. Y entonces dice: fue mi primer amor, despertó en mí algo ignorado hasta entonces, tan novedoso y extraño que me quitó el apetito y el sueño. Y me sumió en una tonta melancolía adolescente. Nos íbamos juntos a la rambla y allí jugábamos a tirar guijarros al arroyo, a saltar de una piedra a otra, a buscar ranas, a salpicarnos y chapotear descalzos en el agua que corría transparente bajo nuestros pies, mojando nuestras inocentes vidas. Nos tomábamos de la mano para trepar por la loma y su tacto cálido era lo más parecido a la felicidad. Cada verano nos reencontrábamos ansiosos, eran los mejores días de todo el año. Cuando se acercaba la despedida, nos sumíamos en una desgarradora tristeza y a veces la canalizábamos tirándonos piedras. Nos odiábamos a vida, nos amábamos a muerte. Muy bien, muy bonito, son muchos sentimientos. Sí, bueno, además esta parte, esto de, sí, cuando tú me has comentado, ¿hay algo tuyo allí? Sí, hay mucho mío. Pues por ejemplo esto de tirarnos piedras, pues yo me gustaba... ¿Tiene algo tuyo? Me gustaba, sí, me gustaba de pequeña mucho un niño del barrio y a él también le gustaba yo y nos lanzábamos piedras de lo que nos queríamos. Lo que se hacía, porque no había móviles, no había consolas ni móviles. Rosa, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Algún proyecto a la vista? Sí, tengo bastantes proyectos. Tengo ahora mismo uno que ya llevé a cabo al principio en el Ateneo, porque pertenezco también al Ateneo de Málaga y trabajo con ellos. Y es muy bonito porque es la recuperación de las poetas olvidadas, las poetas de la generación del 27, las llamadas sin sombrero. Y yo me he inspirado, he escrito un poema inspirada en la vida de cada una de ellas y a la vez lo he ilustrado. Entonces lo que tengo ahora mismo son ilustraciones con el poema impreso de cada una de esas escritoras olvidadas de la generación del 27, las sin sombrero. En eso estoy trabajando ahora para exponerlo en algún momento, en algún lugar en el que sea más propicio y el momento más propicio. Seguramente que vas a tener éxito y vas a tener este lugar y lo vamos a ver nosotros también. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Rosa, y lo dicho, éxito. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y la semana que viene aquí, nueva cita y nuevo invitado aquí en Torrevisión. Os esperamos. Feliz fin de semana.